Bueno, muchachos, estamos con Andrea Villalobos, Senior Manager de Tax Compliance de PwC. PwC, ex Pricewaterhouse. Vamos a hablar de la operación renta, ¿no es cierto? Viene ahora, ya dentro de las próximas semanas. No, ya empezaron a llegar unos mails ya del Servicio de Impuesto Interno diciendo las declaraciones juradas. Que son como los mails que uno nunca... No, si en realidad... Claro. Y ¿No los llegan, no se hizo. Oye, y hay reforma tributaria en conjunto que habría, no sé, ahí estamos todos muy perdidos. Entonces trajimos a la experta de la experta, la Andrea Villalobos, para que nos cuente cómo es la operación Renta 2020, qué tiene que ver la reforma tributaria, qué cosas hay que estar mirando. ¿En qué afecta? Claro. Perfecto. Bueno, buenas tardes. Primero que nada agradecer esta instancia y comentar los temas más relevantes para esta operación renta y que en verdad viene con algunas aplicaciones de la ley que ya quedó aprobada la semana pasada. ¿Está aprobada o no está aprobada esa ley? ¿Está vigente? Ya está vigente. ¿Y fue promulgada y está todo listo? Está todo listo. De hecho, ¿pero corre para el otro año o corre para este año? Eso es lo que nos va a explicar. Bueno, ya, dale. Punto por punto. Dale. Bueno, hay temas que sí aplican este año, como por ejemplo, está el tema de regularizar, por ejemplo, diferencias o utilidades tributarias que no quedaron pagadas en su oportunidad y que ahora el Servicio de Impuesto Interno o esta ley propiamente tal da la posibilidad de pagar este impuesto a través de este formulario 22 que vamos a tener que declarar en el mes de abril. ¿Esto es parecido a lo que se hizo hace 2 años o 3 años, de que uno agarraba los últimos 3 ejercicios, se calculaba una tasa promedio y era posible como que voy a ocupar una palabra dura, pero en el fondo limpiar todas las utilidades que no estaban declaradas? ¿Eso es? No tan precisamente. Esto es, por ejemplo, omisiones que quedaron en sus determinaciones en la renta líquida, por ejemplo, y no pagaron el impuesto de primera categoría. ¿No pagaron? No pagaron el impuesto de primera categoría porque hubo un error, por ejemplo, o no consideraron un ajuste en la determinación de la renta líquida que hacía que en esa oportunidad pagaran más impuestos. Entonces, ¿qué? ¿Es como un error antiguo? Un error antiguo que ahora esta ley te permite pagar el impuesto de primera categoría, ¿no es cierto? Y ¿cuál es el beneficio de esto? Es que no te van a aplicar ni multa, intereses y reajustes. O sea, si uno dice, me di cuenta que el año pasado no hice esto, claro, uno puede, como una ley del mono de errores pasados. Y la amenaza acá es que a partir del próximo año van a revisar todo mucho mejor. O sea, no sabemos en realidad, porque en verdad esto recién salió publicado la semana pasada y la verdad es que todavía falta que el Servicio de Impuestos Internos tenga que promulgar sus circulares, resoluciones donde den estas instrucciones. Esto es para errores. Esto, por ejemplo, omisiones en su declaración de impuestos y que en verdad no quedaron declarados y te da la posibilidad de pagar este impuesto a contar de este AT 2020. Es una opción, ya tienes la opción de declarar estas diferencias, este AT 2020 o el AT 2021. ¿Y producto de qué? De una reconstitución de tu capital propio tributario. ¿Ya? Otro tema que va a aplicar este año en este formulario 22 es la aplicación de una depreciación instantánea. Y esta depreciación instantánea aplica para todo. A contar de este año, o sea, el pago de impuestos comercial 2019. Entonces, todos los bienes que ustedes adquirieron a contar del 1 de octubre del 2019 en adelante, y que están destinados a la inversión, infraestructura, ampliación, etcétera, da la posibilidad de depreciar de manera instantánea el 50% del activo fijo y el otro 50% restante, ¿no es cierto? Podemos aplicar una depreciación acelerada. ¿Ya? Eso también va a quedar debería quedar dentro de este formulario 22 que debemos declarar en el mes de abril. O sea, cualquier compra de un activo fijo que una empresa haya hecho durante 2019, uno puede depreciar la mitad inmediato y la otra mitad, dependiendo cada activo, en una depreciación instantánea que es como un décimo de lo normal del activo, ¿no? Exacto. Y estos son para mejoras de proyectos, ya sean para la industria minera, forestal, energética, etcétera. ¿Ya? Perfecto. ¿Qué más? Otro tema que, hasta la semana pasada las pymes podían pedir de manera anticipada su devolución de impuestos. Sí. Las pymes debían presentar esta solicitud hasta el 28 de febrero. El servicio calculaba, ¿no es cierto?, esta devolución en base al decrecimiento de sus ventas producto del problema que hubo entre octubre y diciembre.
y esa devolución quedaba efectiva a los 8 días después de haber quedado autorizada. Ese certificado que emitió el Servicio de Impuestos Internos en su oportunidad también tiene que ser presentado en este formulario 22 de este año. Okay. ¿Por qué? Porque en verdad yo no puedo pedir 2 veces un beneficio. O sea, el servicio a mí ya me adelantó parte del impuesto, ¿no es cierto?, que tengo que pedir en abril. Lo pedí ahora en enero. Entonces, ¿qué ocurre? Que ese certificado de devolución anticipada lo tengo que imputar, ¿no es cierto? En ese sentido. Claro. Ya. No, en el fondo está bien. Ya te devolvieron la plata, no te van a devolver 2 veces, obviamente. Lógico. Sí. Ajá. En realidad, esos son como los grandes cosas. O sea, todo el tema ProPyme empieza a correr a partir de 2020. Esto de que las pymes tributan los dueños de las pymes, si son personas naturales, tributan en base a combinado, retiro. Claro, en base a retiro. O sea, a contar del 1 de enero del 2020, ¿no es cierto? Para todas las sociedades que están catalogadas como pyme o MIPYME, que son hasta 75.000 UF de venta anuales, ¿no? Que es un promedio de los últimos 3 años de 75.000 unidades de fomento. ¿Ya? Este tipo de sociedades tienen la posibilidad de no ya tributar en base a un régimen atribuido, ¿no es cierto?, sino que en base a retiros. ¿Ya? También este tipo de sociedades van a poder acogerse a un régimen de ley de transparencia. O sea, ¿qué significa? Que estos contribuyentes no van a pagar, ¿no es cierto?, el impuesto de primera categoría, y la renta que se genere en la sociedad pase directamente a los dueños socio, que son ¿Eso es como contribuyentes. ¿O no? Es como un atribuido, pero en verdad sin pagar el impuesto a nivel de empresa. Sí, o sea, es un atribuido, es el mejor de los mundos, creo yo, claro. Es atribuido con los beneficios del integrado, porque es 100% integrado, entiendo yo. O sea, sí, es 100% integrado. Si no pagaste impuesto, no tienes crédito. Claro, el impuesto queda enterado a nivel de contribuyente final, que puede ser del global complementario, del impuesto adicional. Claro. Esa es la idea, y de hecho para acogerse a esta ley de transparencia, uno de los requisitos es que tus dueños, o sea, que los contribuyentes finales, ¿no es cierto?, sean personas naturales. No, pero finales sean personas naturales. Pero espérate, sí, que lo entretenido, ¿qué pasa si una empresa vende, digamos, 10 millones de pesos y tiene que pagar el impuesto de primera categoría, debería pagar, no sé, 25, o sea, 2,5 millones de pesos? Eso, si no retira, entiendo, no paga nada, y paga solo cuando retira y paga el socio. Eso es, ¿no es cierto? Son dos cosas distintas. Sí, el tema del régimen ProPyme, ¿no es cierto?, aplica un impuesto de primera categoría del 25%. Sí. ¿Ya? Y si no te acoges a la ley de transparencia, la empresa va a pagar el 25%, y cuando el socio retire, ¿no es cierto?, ese impuesto que pagó la empresa se lo va a otorgar como crédito en su totalidad. A la antigua. Perfecto, a la antigua, perfecto. Ahora bien, si te acoges a la ley de transparencia, la empresa no paga el impuesto de primera categoría y el ingreso y el gasto, ¿no es cierto?, la renta líquida que en base a percibido y pagado sube al global complementario. ¿Pero lo haya retirado o no lo haya retirado? No lo haya retirado. Sí, efectivamente. Es como el atribuido, pero ¿cuál es el beneficio? Es que no paga el impuesto de primera categoría. Ya, o sea, pero es una cosa que después te lo devuelve, no sé. Sí, o sea, en verdad es pagar hoy día, ¿no es cierto?, un impuesto que a lo mejor lo puedes pagar el día de mañana cuando hagas el retiro, o sea... Claro, no tiene mucho sentido. Dime una cosa. O sea, en verdad eso es beneficioso para empresas que por ejemplo, el socio tenga un impuesto del global complementario bajo, o sea, está en el tramo exento. Ya, claro. Entonces, el impuesto que paga la empresa, en verdad... tiene más alto. Claro, va a tener se netea contra el socio. Efectivamente. Entonces, ¿qué ocurre? Que hay un tema de flujo. O sea, la empresa no paga el impuesto, ¿no es cierto? Sí. Y al final, si esas utilidades quedaban exentas arriba, ese claro, bueno, mi ejemplo, por ejemplo, sería el ejemplo correcto. Si hay una empresa que ganó 10 millones de pesos, habría que tener que pagar 2,5 millones. Sí. Y si el socio... está en el tramo exento. Claro, entonces en realidad no paga nada. Exacto, entonces... Ya, pero con los 2,5 millones de pesos, si tendría que caer en el tramo exento, incluyendo los 2,5 millones. Del global complementario, sí. Ahora, otra pregunta. No enredamos. Nos queda poco tiempo. Todas estas compañías que tuvieron que decidir entre atribuido y parcialmente integrado, y que son pymes, ¿en qué categoría? ¿Cómo resuelven ese problema? Bueno, aquí hay un tema dentro de la ley. Todas estas sociedades que
tengan, por ejemplo, ingresos inferiores a o hasta 75.000 UF, anuales. Por solo el Ministerio de la Ley van a quedar acogidos a este régimen ProPyme. Okay. Salvo aquellas empresas que tengan estos ingresos bajo del 75.000 UF, okay, y que además ellos perciban ingresos, ponte tú, de un dividendo, ¿ya? Y esos ingresos que en definitiva no están relacionados con su operación normal, okay, no pueden ser superiores al 35% del total de sus ingresos. Por ejemplo, si yo tengo de mi registro de ventas, porque de ahí toma la información el Servicio de Impuestos Internos, okay, tengo 0 ingresos y me llegó un dividendo, esa sociedad automáticamente no debería quedar pasa a ser del 14 letra. O sea, en el fondo es para separar la sociedad de inversiones de las operativas. Exactamente. Las operativas tienen que ser pyme y las operativas quedan acogidas automáticamente. Claro. O sea, en este caso deberían quedar como una 14A. Si su principal ingreso, no, 14A significa en la ley nueva, es el régimen nuevo de tributación que no es atribuido, que es para las sociedades que superan sus 75.000. O sea, en el fondo es parcialmente integrado. Es parcialmente integrado. Tiene el 35% de castigo. Exactamente. Ok. Sí. Más o menos claro, no sé si tanto. Es que este tema, mira, yo voy a decir una cosa, estimada Andrea, yo pensé que se iba a simplificar la ley, no tengo claro si se simplificó mucho. Yo creo que se simplificó. No, sí se simplifica, lo que pasa es que claro, el tema de la operación renta sigue tal cual como antes, salvo estos dos puntos que conversamos y todo lo complejo que es para el próximo año. Entonces ese es el tema, hay tiempo para seguir analizando. Perfecto, muchas gracias. Chuteando la pelota. Vamos a invitarte de nuevo, Andrea. Ya viene Visionario, Bono. Bueno. Y después Santiago Adicto con el señor Gendelman que está ahí esperando. Nuevo programa, Sí. Felicitaciones por su llegada a la radio. Un abrazo.